Mi suegra le dio mis llaves a la amante de mi ex, ahora tú eres la dueña, que esta estéril se largue. Mi empleada interrumpió, perdón, pero lean esto. Al ver el papel, cayeron de rodillas. El sonido seco del mazo del juez golpeando la madera resonó en la pequeña sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como un disparo de arma de fuego en una catedral vacía. Fue un golpe único, definitivo, autoritario. Para cualquier otra persona sentada en esas bancas de madera incómoda, ese ruido podría haber significado el fin del mundo, el fracaso estrepitoso de un proyecto de vida compartido o el inicio de una tragedia personal insuperable. Pero para mí, Mireia Santos, sentada allí con la espalda recta, las manos entrelazadas sobre mi regazo para disimular un leve temblor y la mirada fija en el escudo nacional colgado en la pared, ese sonido no fue un final. Fue la primera nota, clara y vibrante, de una sinfonía de libertad que había estado componiendo en silencio, nota por nota, lágrima por lágrima, durante 8 largos y tortuosos años. El divorcio es definitivo, declaró el juez con una voz monótona y pastosa, sin siquiera dignarse a levantar la vista de sus papeles, como si disolver la unión sagrada de 2 vidas fuera tan trivial y burocrático como sellar un permiso de construcción municipal o multar a un conductor ebrio. El aire en la sala estaba viciado, cargado con el olor a papel viejo, cera para pisos barata y la transpiración nerviosa de docenas de parejas que habían pasado por ahí antes que nosotros. Sin embargo, en ese instante, sentí que podía respirar por primera vez en una década. Mis pulmones se llenaron de un oxígeno que me sabía a gloria. A mi lado, Rogelio, el hombre que hasta hacía exactamente 3 segundos era mi esposo ante la ley de los hombres y ante los ojos de Dios, soltó un suspiro exagerado, casi teatral. No era un suspiro de tristeza, ni de nostalgia, ni siquiera de un alivio compartido tras una batalla difícil. Era el suspiro arrogante de alguien que acaba de quitarse unos zapatos de diseñador que le apretaban demasiado el empeine. Lo observé de reojo, con esa capacidad de análisis clínico que me había dado mi profesión de restauradora de arte. Llevaba ese traje azul marino de corte italiano, hecho a medida, que yo le había regalado para nuestro último aniversario, una fecha que él había olvidado hasta que vio el regalo sobre la cama. En su muñeca izquierda, brillaba con ostentación el Rolex Submarine de oro y acero, otro juguete, que también había salido, directa e imprudentemente, de mi cuenta bancaria personal. Él se ajustó el nudo de la corbata de seda, se pasó la mano por el cabello engominado hacia atrás en un gesto de vanidad pura y, sin siquiera mirarme a los ojos, sin un ápice de respeto por lo que acabábamos de vivir, sacó su teléfono celular del bolsillo interior del saco. La luz de la pantalla iluminó su rostro, revelando una expresión que conocía demasiado bien, la de un niño mimado que cree haber ganado el juego sin leer las instrucciones. Vi cómo sus dedos pulgares tecleaban rápidamente un mensaje. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible para el resto del mundo pero gritante y obscena para mí, se dibujó en la comisura de sus labios. Sabía exactamente a quién le estaba escribiendo. No necesitaba ser una adivina, ni tener poderes sobrenaturales. Solo necesitaba ser una mujer que había dejado de ser ciega voluntariamente hacía mucho tiempo. Le escribía a ella. A la razón de sus ausencias nocturnas, a la destinataria de los cargos misteriosos en las tarjetas de crédito, a la dueña de los perfumes vulgares que a veces impregnaban sus camisas. Nos levantamos. El abogado de Rogelio, un hombre bajito con aspecto de comadreja, le dio una palmada en la espalda y le susurró algo que lo hizo reír entre dientes. Mi abogado, un profesional serio y discreto que conocía la verdad detrás de la fachada, solo asintió con la cabeza hacia mí, cerrando su maletín con un clic suave. Salimos del edificio hacia la avenida Niños Héroes. El calor de mediodía en la capital era sofocante, brutal. El sol caía a plomo sobre el asfalto gris, haciendo que el aire vibrara con esa pesadez típica de la contaminación mezclada con la altura de la ciudad. El ruido del tráfico, los claxones de los microbuses, los gritos de los vendedores ambulantes, todo me golpeó de repente, pero en lugar de abrumarme, me pareció la música de la realidad. Mis tacones resonaban en la acera caliente con un ritmo constante, clac, clac, clac. Cada paso era un metro más que me alejaba de la farsa que había sido mi matrimonio. ¿Vas a pedir un Uber?, preguntó Rogelio, deteniéndose junto a su BMW Serie 5 plateado, estacionado en doble fila con las intermitentes puestas. Otro capricho,
otro símbolo de estatus que yo había financiado bajo la patética excusa de mejorar su imagen corporativa para que lo respeten en la empresa. Me ajusté las gafas de sol oscuras de gran tamaño. No era para protegerme del sol, sino para ocultar la mezcla volátil de emociones que, estoy segura, se reflejaba en mis ojos. No era dolor, ya no. El dolor se había calcificado hacía meses. Era una especie de incredulidad ante su descaro, ante la magnitud de su cinismo. Sí, supongo, respondí, buscando mi teléfono en el bolso, fingiendo una normalidad que no sentía. Rogelio soltó una risita condescendiente y negó con la cabeza, como si estuviera lidiando con una niña pequeña y tonta. No seas ridícula, Mireia, dijo él, con ese tono paternalista que había perfeccionado durante la última década, el tono que usaba sistemáticamente para hacerme sentir pequeña, inútil, dependiente. Sube al auto. Te llevo a la casa. De todos modos, tienes que ir a recoger tus cosas personales. Mi madre va a ir más tarde y ya sabes cómo se pone si ve desorden. Quiere la casa limpia e impecable para, bueno, ya sabes, para la nueva etapa. La nueva etapa. Qué eufemismo tan elegante y cobarde para decir, para que mi amante pueda mudarse cómodamente sobre tu cadáver caliente. Dudé por un segundo eterno. Mi instinto, ese sexto sentido visceral que había ignorado tantas veces por amor, por deber, o por la estúpida esperanza de que las cosas cambiaran, me gritaba que no subiera a ese auto. Que corriera en dirección contraria, que tomara el primer taxi libre, me fuera a un hotel y enviara a una empresa de mudanzas después. Pero había algo en su arrogancia, en la forma relajada en que se apoyaba contra la puerta del conductor, dando por hecho que yo obedecería como siempre, que encendió una chispa fría y peligrosa en la boca de mi estómago. Además, necesitaba recuperar algo. Algo que no podía confiar a ninguna empresa de mudanzas, por muy profesional que fuera. Necesitaba el relicario de mi madre y la carpeta roja que Amparo, mi fiel nana, guardaba con celo bajo 7 llaves. Está bien, dije, con una voz tan neutra y gélida que incluso a mí me sorprendió. Vamos. Quiero terminar con esto hoy mismo. No quiero tener razones para volver a verte mañana. El viaje hacia Lomas de Chapultepec fue un ejercicio de tortura psicológica refinada. El interior del BMW olía a cuero nuevo y a esa colonia amaderada y excesivamente cara que Rogelio usaba en cantidades industriales para marcar territorio. El aire acondicionado estaba al máximo, creando una burbuja artificialmente fría que contrastaba con el infierno de tráfico que había afuera. Rogelio conducía con una sola mano en el volante, relajado, dominando la máquina. Con la otra mano, sostenía el teléfono a la altura de su barbilla, enviando notas de voz sin importarle en lo más mínimo mi presencia. Sí, mi amor. Ya está hecho. Soy un hombre libre, oficialmente. Sí, ya vamos para allá. No te preocupes, nena. Ella no va a ser un problema. 5 minutos. Solo le daré 5 minutos cronometrados para que saque sus trapos viejos y se largue. Te lo prometo. Ve enfriando esa botella de Moet que compramos. Hoy celebramos a lo grande. Hablaba de mí como si yo no estuviera sentada a menos de medio metro de él. Como si yo fuera parte de la tapicería, un objeto inanimado sin oídos ni sentimientos. Miré por la ventana polarizada, viendo pasar los rascacielos de Paseo de la Reforma, los árboles frondosos del bosque de Chapultepec, y sentí una extraña y aterradora calma. Como restauradora de arte, mi trabajo consistía en ver más allá de la superficie. Pasaba mis días con una lupa, encontrando las grietas invisibles en un lienzo aparentemente perfecto, distinguiendo entre una pátina original del siglo XVIII y una falsificación barata hecha ayer en un sótano. Y mientras miraba la nuca perfectamente rasurada de Rogelio, me di cuenta de que había estado viviendo con una falsificación maestra durante 8 años. Un hombre que brillaba, sí, pero cuyo brillo era de latón pulido, no de oro macizo. Un hombre hueco, relleno de inseguridades y avaricia. ¿Sabes, Mireia?, dijo de repente, cortando su monólogo con la amante. Deberías agradecerme. Me giré lentamente hacia él, incrédula. ¿Agradecerte? Sí.
Te estoy haciendo un favor. Mírate. Estás amargada, seca. Esta casa te queda grande. La vida social te queda grande. Ahora podrás irte a un departamentito soltera, adoptar unos gatos y, bueno, vivir tu vida tranquila. Sin la presión de intentar ser una mujer de sociedad que no eres. Yareli, ella es diferente. Ella tiene vida, tiene energía. Ella sí encaja en el mundo que yo merezco. Apreté los dientes tan fuerte que sentí un dolor agudo en la mandíbula. El mundo que él merece. Un mundo pagado con mi herencia, sostenido por mi apellido. Claro, Rogelio, respondí suavemente. Tienes razón. Mereces exactamente lo que viene. Él sonrió, tomando mi comentario como una sumisión final. El auto comenzó a subir por las calles empedradas y exclusivas de Lomas. Las casas aquí eran fortalezas, ocultas tras muros altos cubiertos de hiedra y sistemas de seguridad de última generación. Llegamos a la entrada de nuestra urbanización privada. El guardia de seguridad, don Chucho, un hombre mayor y amable que siempre me saludaba con una sonrisa, levantó la barrera al ver el auto. Pero noté algo extraño en su mirada cuando me vio en el asiento del copiloto. No hubo sonrisa. Hubo una mezcla de lástima profunda, nerviosismo y vergüenza ajena. Él bajó la vista rápidamente, evitando el contacto visual. Él sabía algo. Por supuesto que lo sabía. En estas jaulas de oro, los empleados siempre lo saben todo antes que los cónyuges. Son los testigos mudos de nuestras tragedias. El auto se deslizó por la calle principal, flanqueada por jacarandas majestuosas que empezaban a florecer, pintando el suelo de una alfombra violeta melancólica. Y entonces, la vi. Esa casa. Esa imponente estructura de estilo colonial californiano, con sus muros blancos impecables que reflejaban el sol, sus tejas rojas de arcilla y sus ventanales de arco. Había sido mi orgullo. No porque fuera una mansión valorada en millones de dólares, sino porque cada rincón, cada planta del jardín, cada cuadro en la pared, había sido curado por mí con amor infinito, pensando en construir un hogar para la familia que soñaba tener. Pero cuando Rogelio detuvo el auto frente al portón de hierro forjado, mi corazón dio un vuelco violento y se detuvo por un instante. El portón estaba abierto de par en par, como una boca obscena. Y en el camino de entrada de adoquines, donde solía estar mi pequeño jardín zen con su fuente de piedra, había una camioneta de mudanzas blanca, sucia, estacionada de mala manera sobre el pasto, con las puertas traseras abiertas. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo como la sangre se me helaba en las venas y mis manos comenzaban a sudar frío. Rogelio apagó el motor. El silencio del motor fue reemplazado por el canto de los pájaros y el ruido de alguien arrastrando muebles. Se giró hacia mí con una sonrisa triunfal que no llegaba a sus ojos vacíos. Te dije que mi madre venía para la nueva etapa, Mireya. Y bueno. Yareli estaba un poco ansiosa por instalarse. Ya sabes cómo son las mujeres embarazadas, tienen sus antojos, sus urgencias hormonales. No podíamos esperar a que tú te tomaras tu tiempo y tus dramas. ¿Yareli? Repetí el nombre, sintiendo su sabor amargo, metálico, como veneno en mi lengua. Sí, mi amor. Mi futura esposa. La madre de mi hijo, dijo él, enfatizando la palabra hijo, como si fuera un puñal diseñado específicamente para clavarse en mi vientre vacío. Ahora bájate. El reloj corre. Tienes 5 minutos. Ni uno más. Bajé del auto. Mis piernas temblaban, pero no de debilidad. Temblaban por la contención de una furia volcánica que amenazaba con hacerme gritar. Respiré hondo el aire caliente de la tarde, tratando de recordar las técnicas de respiración que usaba cuando tenía que manipular un lienzo del siglo XVII que se deshacía entre mis dedos. Paciencia. Precisión. Frialdad. No podía permitirme perder el control ahora. Eso era lo que ellos querían. Querían verme llorar, suplicar, romperme. Caminé hacia la entrada principal. La puerta de madera tallada,
una pieza antigua que yo misma había restaurado lijando capa tras capa de barniz viejo hasta revelar el roble original, estaba abierta de par en par, sin respeto alguno. Desde el vestíbulo, escuché risas. Eran risas estridentes, vulgares, carentes de cualquier refinamiento. Chocaban contra la acústica perfecta de los techos de doble altura como si alguien estuviera rasgando una tela de seda fina con un cuchillo oxidado. Crucé el umbral. La escena que se desplegó ante mis ojos fue tan grotesca, tan surrealista, que por un momento pensé que el estrés me había provocado una alucinación. Mi sala de estar. Mi santuario de paz, decorado con tonos crema, linos naturales y obras de arte minimalistas que invitaban a la calma, había sido invadido por una horda de bárbaros. Doña Bernarda, mi ex-suegra, estaba de pie en el centro de la habitación como una generala en el campo de batalla. Llevaba un vestido de flores demasiado ajustado para su edad y estaba cubierta de joyas doradas, demasiadas, y la mayoría de fantasía, que tintineaban cada vez que movía los brazos. Señalaba con su dedo índice, rematado por una uña postiza pintada de rojo sangre, hacia dos operarios sudorosos que cargaban mi sofá favorito, un Roche Beaubois de diseño exclusivo. «Cuidado con eso, inútiles. No lo raspen, que lo voy a vender», gritaba con su voz aguardentosa de fumadora. «Sáquenlo al patio. Esa cosa huele a viejo, huele a tristeza. Quiero el sofá de terciopelo rosa chicle aquí mismo, ahora. Mi nuera necesita color». Y allí, recostada en una butaca Luis XV original que había pertenecido a mi bisabuela, estaba ella. Yareli. Era insultantemente joven. La piel tersa, bronceada artificialmente. No podía tener más de 22 años. Llevaba un vestido de licra con estampado de leopardo que se estiraba al máximo para acomodar un embarazo visible, de unos 6 o 7 meses. Estaba descalza, con los pies hinchados y sucios subidos impunemente sobre mi mesa de centro de caoba, una mesa que yo jamás permitía tocar sin un posavasos. Estaba comiendo mangos con chile de una bolsa de plástico, dejando caer gotas de salsa roja pegajosa sobre la madera barnizada de 200 años. Al verme entrar, doña Bernarda se giró lentamente. Su rostro, una máscara de maquillaje excesivo que intentaba inútilmente ocultar las arrugas de una vida de amargura y envidia, se iluminó con una mueca de triunfo absoluto. «Vaya, vaya. Miren quién decidió aparecer», dijo, aplaudiendo lentamente, sus pulseras chocando entre sí. «La ex. La difunta, prácticamente. Pensé que te daría vergüenza venir». Rogelio entró detrás de mí, riendo como un hiena. «Mamá, no seas cruel. Solo vino por sus trapos viejos. Déjala». Yareli dejó de masticar, se chupó los dedos uno por uno con un ruido desagradable de succión y me miró de arriba abajo con esos ojos delineados en exceso, cargados de una malicia infantil. «Ay, hola, señora Mireia», dijo con una voz chillona, fingiendo una inocencia que no tenía. «Perdón por el desorden, ¿eh? Es que le dije a mi suegra Bernie que sus muebles me deprimen un poco. Son tan aburridos. Tan grises. Como su vida, ¿no? Necesitamos color para el bebé. Alegría. Vida. Cosas modernas, no estas antiguallas». Sentí un nudo en la garganta. No por los muebles. Los muebles son cosas, se pueden reemplazar. Sino por la violación sistemática de mi espacio, de mi esencia, de mi historia. ¿Qué están haciendo con mis cosas?, pregunté, mi voz sonando extrañamente calmada, casi robótica, en mis propios oídos. ¿Tus cosas? Doña Bernarda soltó una carcajada seca y áspera. «Aquí nada es tuyo, niña. Bájate de esa nube. Todo esto lo compró mi hijo con su trabajo, con su sudor, con su esfuerzo de años. Tú solo fuiste una invitada que se quedó demasiado tiempo. Una garrapata que chupó la sangre de mi Rogelio durante 8 años sin dar nada a cambio». Ella caminó hacia mí, invadiendo mi espacio personal, oliendo a una mezcla nauseabunda de perfume barato, laca para el pelo y tabaco rancio. «Mira a Yareli», susurró Bernarda al oído, señalando el vientre abultado de la amante.
Eso es lo que hace una mujer de verdad. Multiplica. Crea linaje. Justifica su existencia. Tú eres un árbol seco. Un útero inútil. Un desierto. ¿Para qué quería mi hijo todos estos cuadros viejos y estas estatuas sin cabeza si no podías darle lo único que importa a un hombre? Un heredero. Un apellido. Las palabras dolieron. Claro que dolieron. Fueron dardos envenenados dirigidos a mi herida más profunda. Durante años, mi incapacidad para concebir debido al síndrome de ovario poliquístico severo había sido mi cruz. Rogelio lo sabía. Él me había visto llorar cada mes en el baño cuando la prueba salía negativa. Él me había consolado al principio, o eso creía yo en mi ingenuidad, hasta que el consuelo se convirtió en silencio, el silencio en indiferencia, y la indiferencia en reproches velados. Eso no les da derecho a destruir mi hogar, dije, apretando los puños hasta que mis uñas se clavaron en las palmas. ¿Tu hogar? Yareli se levantó con dificultad de la butaca, acariciando su vientre como si fuera un trofeo olímpico. Este es el hogar de mi hijo ahora. Rogelio me prometió que el bebé crecería aquí, corriendo por este jardín enorme. Bueno, por lo que quede del jardín, claro. Me acerqué a la ventana panorámica que daba al patio trasero. Mi respiración se detuvo en seco. Mis rosales. Mis hermosos rosales ingleses, variedades raras que yo había importado y plantado con mis propias manos el día que nos mudamos. Esos rosales que había cuidado, podado y alimentado con la devoción que una madre le da a sus hijos, estaban siendo masacrados. Un jardinero desconocido estaba arrancándolos de raíz con una pala, rompiendo los tallos, lanzando las flores abiertas a una pila de desechos como si fueran basura infecta. No. Grité, golpeando el cristal con la palma de la mano. ¿Qué están haciendo? Deténganse. Haciendo espacio, dijo Rogelio, poniéndose al lado de Yareli y pasando un brazo protector por sus hombros. Vamos a poner una piscina inflable gigante y unos columpios de plástico. Un niño necesita espacio para jugar, Mireia. No necesita flores espinosas y delicadas que solo sirven para mirar y que pinchan. Me giré hacia ellos. 3 pares de ojos me miraban. Los de Rogelio, desafiantes, arrogantes, convencido de su derecho divino. Los de Yareli, burlones, victoriosos, la reina de la colmena. Los de Bernarda, llenos de un odio puro y cristalino, el odio de una suegra que siempre me consideró poca cosa para su príncipe. Tienen 5 minutos, repitió Bernarda, mirando su reloj de oro falso. Sube, agarra tu ropa vieja y lárgate. Si no has bajado en 5 minutos, llamo a la seguridad de la urbanización para que te saquen a rastras como a una intrusa. No quiero que tu mala vibra de mujer estéril se le pegue a mi nieto antes de nacer. Muévete. Subí las escaleras corriendo. Las lágrimas me nublaban la vista, distorsionando los cuadros que colgaban en el cubo de la escalera. No iba a llorar por ellos. No les daría ese gusto. Lloraba de rabia. Lloraba por la injusticia cósmica. Lloraba por los 8 años de mi vida que había desperdiciado, quemado en el altar de una familia de buitres. Cada escalón que subía era un recuerdo que se rompía bajo mis pies. Aquí, en el 3er escalón, fue donde Rogelio me prometió amor eterno la noche que volvimos de la luna de miel. En el descanso, fue donde me pidió perdón por primera vez después de llegar borracho, jurando que cambiaría. Todo mentiras. Todo humo. Llegué al pasillo de la planta alta. El suelo de madera crujía bajo mis tacones. Me dirigí directamente a la habitación principal. Mi santuario. El lugar donde había pasado noches en vela esperando a que Rogelio llegara de sus supuestos viajes de negocios, rezando para que estuviera bien, cuando en realidad estaba en camas ajenas gastando mi dinero. La puerta estaba entreabierta. Empujé la madera noble y lo que vi me dejó sin aliento, como si me hubieran golpeado en el estómago con un bate de béisbol. El caos era absoluto, obsceno. Mi armario, mi vestidor diseñado a medida con iluminación suave y madera de cedro, estaba abierto de par en par.
mi ropa, mis vestidos de seda italiana, mis blusas de lino francés, mis abrigos de cachemira para el invierno, todo estaba tirado en el suelo, formando una montaña de telas pisoteadas, arrugadas, humilladas. Yareli había estado allí. Había huellas de zapatos sucios, probablemente de barro del jardín, marcadas sobre un vestido blanco de Armani que solo había usado una vez en una gala benéfica. Pero lo peor no era la ropa tirada. Sobre la cama matrimonial, esa cama quinsice con sábanas de algodón egipcio que habíamos compartido, había cajas abiertas de lencería vulgar. Tangas de colores neón, encajes sintéticos baratos que picaban solo de verlos, batas de poliéster con plumas que soltaban pelusa. Estaban ahí, listas para ser guardadas en mis cajones, reemplazando mi esencia con su vulgaridad. Me acerqué al tocador, temblando. Mis perfumes. Mi colección de perfumes exclusivos, botellas de cristal tallado que había coleccionado en subastas y viajes por Europa. Cada botella era una historia, un momento. Rogelio entró en la habitación detrás de mí. Traía una bolsa de basura negra industrial en la mano. Ah, llegaste. Bien. Empieza a meter tus trapos aquí, dijo, lanzándome la bolsa a la cara. El plástico me golpeó en la mejilla, un insulto final. Lo ignoré. Mi mirada estaba fija, escaneando el tocador con desesperación. Faltaba algo. Faltaba lo más importante. La botella de Chanel número 5 Vintage, una edición limitada de 1950 que había pertenecido a mi madre. Era la única botella que quedaba con unas gotas de su esencia original, ámbar y densa por el paso del tiempo. Yo nunca la usaba. Solo la abría en mis cumpleaños, o cuando me sentía muy triste, para olerla y sentir que ella, mi madre muerta, estaba conmigo abrazándome. ¿Dónde está? Susurré, mi voz apenas un hilo. ¿Qué cosa? Preguntó Rogelio, impaciente, mirando su reloj. El perfume de mi madre. La botella de cristal pesado con el tapón de ámbar tallado a mano. Estaba aquí, en la bandeja de plata. Rogelio soltó una risotada cruel y señaló despreocupadamente hacia la papelera de metal en el rincón de la habitación. ¿Esa cosa vieja y pegajosa? Yareli la olió y dijo que apestaba a anciana muerta. A naftalina y formol. Le daba náuseas con el embarazo. Así que la tiré. Hice limpieza. Corrí hacia la papelera. Me arrodillé, sin importarme mi ropa. Allí estaba. Rota. Destrozada. El cuello de la botella se había partido por el impacto y el líquido dorado, ese líquido sagrado que era la memoria olfativa de mi madre, se había derramado sobre unos pañuelos sucios llenos de maquillaje naranja y mocos. El olor intenso, floral, atalcado y antiguo, llenaba el aire mezclándose con el olor a basura y podredumbre. Tomé los fragmentos de cristal con mis manos desnudas. El líquido manchó mis dedos. Me llevé las manos a la cara, inhalando desesperadamente, tratando de rescatar el último aliento de mi madre de entre la basura de esa mujer. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. Un sonido mucho más fuerte que el mazo del juez, más fuerte que cualquier grito. Fue el sonido de mi paciencia, de mi bondad, de mi estupidez, rompiéndose en mil pedazos irreparables. Me levanté lentamente. Sostenía un fragmento afilado del cristal roto en mi mano derecha. Sentía como el borde cortante se clavaba en mi palma, pero el dolor físico era irrelevante. La sangre comenzó a brotar, mezclándose con el perfume, pero no la solté. Necesitaba ese dolor para mantenerme lúcida. Tú no tienes perdón de Dios, dije, girándome para mirarlo a los ojos. Mi voz era baja, gutural. Rogelio retrocedió un paso instintivamente, sorprendido por la intensidad asesina de mi mirada. Por primera vez en años, vi un destello de duda, de miedo primitivo en sus ojos vacíos. Pero su arrogancia, alimentada por la presencia de su madre y su amante abajo, volvió rápidamente. No seas dramática, Mireia. Por Dios, era un perfume viejo y rancio. Te compraré otro nuevo si tanto te duele, uno que no apeste. Ah, espera, no. Ya no tengo que comprarte nada.
Se acabó la tarjeta de crédito ilimitada para ti, querida. Se acabó la gallina de los huevos de oro. Ahora todo es para Yareli y el bebé. No quiero tu dinero, Rogelio. Nunca lo quise. Mi dinero compró esta cama, compró esa ropa, compró tu dignidad, dije, avanzando hacia él. Ja. Eso dices ahora. Pero bien que disfrutaste de esta casa, de los viajes a París, de la vida de lujo que yo te di con mi apellido. Me di la vuelta, dándole la espalda porque mirarlo me daba náuseas físicas. Fui hacia el armario empotrado en la pared, detrás de un espejo de cuerpo entero falso. Necesitaba el relicario. Era lo último que me importaba. Si me iba a ir de este infierno, me iría con la Virgen de Guadalupe de oro macizo que mi abuela le dio a mi madre en su lecho de muerte, y mi madre a mí. Era mi talismán. Mi conexión con las mujeres fuertes de mi linaje. Deslicé el espejo con fuerza. El panel se abrió. La caja fuerte estaba allí. Pero la puerta de acero estaba abierta. Vacía. Mi corazón se detuvo. El mundo dejó de girar. ¿Buscas esto? La voz vino desde la puerta de la habitación. Me giré lentamente, como en una pesadilla. Yareli estaba allí, apoyada en el marco con una pose provocativa, sonriendo como un gato que se ha comido al canario. Y en su cuello, brillando contra su piel bronceada y sudorosa, estaba el relicario. La cadena de oro puro, esa cadena que había tocado la piel de mi madre moribunda, colgaba ahora entre los pechos operados de esa mujer, una profanación total, absoluta y sacrílega. Quítatelo, dije. Mi voz no temblaba. Era la voz de alguien que ya no tiene nada que perder. Ay, no sé, dijo ella, tocando la medalla con la punta de sus uñas acrílicas largas, rojas y vulgares. Hizo tintinear el oro contra su piel. Se me ve muy lindo, ¿no crees, Roge? Además, Bernie me abrió la caja fuerte. Dijo que podía quedarme con lo que quisiera. Dijo que era una compensación justa por ser la madre del heredero varón. Eso no es tuyo. Es sagrado. Grité, perdiendo la compostura, avanzando hacia ella con la intención de arrancárselo del cuello. Rogelio se interpuso rápidamente, agarrándome del brazo con una fuerza innecesaria, lastimándome. Hey, tranquila. Loca. No toques a la madre de mi hijo. ¿Estás demente? Podrías hacerle daño al bebé. Es el collar de mi madre muerta, Rogelio. Tú sabes lo que significa para mí. Tú estabas en el funeral. Tú me viste llorar con ese collar en la mano. Significaba algo cuando eras mi esposa, dijo él fríamente, apretando mi brazo hasta dejar sus dedos marcados. Ahora es propiedad de la familia Martínez. Y Yareli es la familia. Tú eres una extraña. Una intrusa. Además, ¿para qué quieres una virgen de la fertilidad si ni siquiera puedes hacer el milagro de parir? Deja que ella lo use. Tal vez le dé suerte en el parto. Tú ya no lo necesitas, estás seca. Cada palabra era un golpe. Seca. Inútil. Extraña. Doña Bernarda apareció detrás de Yareli, como una sombra malévola que se alimenta del caos. Exacto. Las joyas de familia se pasan de generación en generación, a las mujeres fértiles. Y como tú cortaste la línea, tú no heredas nada. Todo se queda aquí. Ahora, agarra tu bolsa de basura con tus trapos, deja de hacer escándalo y lárgate. Se acabaron los 5 minutos. Largo. Me sentí acorralada. Sola. 3 contra 1. Mi marido, mi suegra y la amante, unidos en una tríada de crueldad perfecta. Me estaban despojando de todo, mi casa, mis recuerdos, mi dignidad, mi pasado y hasta de mi madre. Estaba a punto de colapsar. Mis piernas flaquearon. Estaba a punto de salir corriendo, dejar que ganaran, regalarles todo solo para escapar de ese infierno y poder respirar. Pero entonces, una voz resonó desde el pasillo. No era una voz fuerte, pero tenía la resonancia del acero.
Una voz firme, clara y conocida, pero con un tono que jamás había escuchado antes. Suelte a la niña, señor Rogelio. Ahora mismo. O le rompo la mano. Todos nos giramos bruscamente. En el umbral de la puerta estaba Amparo. Amparo había sido mi nana desde que yo nací. Me había cambiado los pañales, me había enseñado a caminar, me había abrazado cuando mi madre murió. Cuando me casé con Rogelio, ella insistió en venir conmigo. Para que no te sientas sola en esa casa tan grande y fría, me dijo. Durante 8 años, Rogelio y Bernarda la habían tratado como a un mueble viejo y molesto. La llamaban, la vieja, la chacha, la india. Le daban órdenes con chasquidos de dedos, ni siquiera la miraban a la cara. Y Amparo, con su infinita paciencia indígena, agachaba la cabeza, ocultaba su mirada y obedecía. Siempre con su uniforme gris, siempre en silencio, siempre invisible. Pero la mujer que estaba parada en la puerta ahora no era la sirvienta sumisa que ellos creían conocer. Amparo no llevaba su uniforme gris de poliéster. Llevaba un traje sastre de lana color marengo, de corte impecable, que yo sabía que guardaba en el fondo de su baúl para ocasiones muy especiales. Su cabello gris, normalmente oculto, estaba recogido en un moño severo y elegante. No traía una bandeja con café, ni una escoba. En sus manos, sostenía una carpeta de cuero rojo brillante, gruesa, con un escudo dorado grabado en la portada. «Amparo», ladró Bernarda, recuperándose de la sorpresa inicial. «¿Qué haces vestida así, ridícula? ¿Te crees la señora de la casa? ¿Y por qué no estás en la cocina preparando la cena para la señorita Yareli? Te dije hace media hora que quería enchiladas suizas. Muévete». Amparo entró en la habitación. Sus pasos eran lentos, deliberados, pesados. No miró a Bernarda. La ignoró como si fuera una mosca molesta. Sus ojos oscuros, profundos y ancestrales estaban clavados en Rogelio, quien todavía me sujetaba el brazo. Le dije que la suelte, repitió Amparo. Su voz no se alzó, pero tenía un peso de autoridad tan inmenso que hizo que el aire en la habitación se densara, como antes de una tormenta eléctrica. Rogelio, desconcertado por el cambio radical de la mujer que le había servido el café y lavado los calzoncillos durante años, me soltó instintivamente. ¿Te has vuelto loca, vieja estúpida?, escupió Rogelio, tratando de recuperar el control. Estás despedida. Lárgate tú también con ella. Fuera de mi casa las dos, par de inútiles. Amparo sonrió. Fue una sonrisa pequeña, triste, pero cargada de una ironía devastadora que heló la sangre. Caminó hasta el centro de la habitación, apartando con la punta de su zapato limpio una de las prendas de lencería barata de Yareli como si fuera basura contaminada. Señor Rogelio, señora Bernarda, dijo Amparo, mirándolos con una calma que daba miedo. Creo que hay un grave malentendido aquí. Ustedes no pueden despedirme. ¿Cómo que no?, gritó Bernarda, con las venas del cuello hinchadas, morada de ira. Yo soy la madre del dueño. Yo mando aquí. Yo contrato y despido a quien me da la gana. Ahí es donde se equivoca, señora, dijo Amparo suavemente, saboreando cada palabra. Usted nunca ha sido la dueña de nada aquí. Ni siquiera de la cuchara con la que se come la sopa. Ni siquiera del aire que está desperdiciando con sus gritos. Yareli soltó una risita nerviosa, chillona. Ay, pobre viejita, ya le dio la demencia senil. Llama a la policía, Roge, que se las lleven al manicomio a las 2. ¡Qué miedo! Amparo ignoró a la amante y se dirigió a mí. Su expresión se suavizó al instante. Me miró con ese amor maternal incondicional que me había sostenido durante toda mi vida, el único amor real que me quedaba en este mundo. Mi niña, dijo, extendiéndome la carpeta roja. Tu padre, el señor Santos, me hizo prometer que esperaría. Que te dejaría intentar ser feliz a tu manera, que te dejaría intentar construir tu familia, aunque él sabía desde el día 1 que este hombre no valía ni el polvo de tus zapatos. Me hizo firmar un juramento ante notario,
solo podía entregarte esto y revelar la verdad el día en que ellos cruzaran la línea final. El día en que te echaran de tu propia vida. Mis manos temblaban violentamente cuando tomé la carpeta. El cuero estaba frío. Sabía que era de mi padre. Reconocía el olor a tabaco de pipa y papel antiguo que emanaba de ella. Ábrela, mi niña, susurró Amparo. Léeles la realidad. Es hora de despertar de la pesadilla. Rogelio, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, intentó arrebatarme la carpeta con un manotazo brusco. Dame eso. ¿Qué estupidez es esta? ¿Papeles de adopción? ¿Cartas viejas? Pero fui más rápida. El instinto de supervivencia se había activado. Retrocedí 2 pasos y abrí la carpeta de golpe. El primer documento tenía un sello oficial en relieve, dorado y azul, y un título en letras negritas y mayúsculas que gritaba autoridad. Fideicomiso de Administración Patrimonial y Acta de Propiedad Inmobiliaria. Mis ojos recorrieron las líneas rápidamente, absorbiendo la información. Palabras legales como usufructo vitalicio, revocación inmediata, cláusula de infidelidad comprobada, propiedad absoluta del beneficiario. A medida que leía, mi respiración se agitaba, pero mi mente se aclaraba. La niebla de sumisión se disipaba. Miré a Rogelio. Realmente lo miré. Ya no veía al hombre imponente que me dominaba. Veía lo que siempre había estado allí, un hombre pequeño, asustado, un actor de segunda categoría que había construido un castillo de naipes sobre arena movediza. ¿Qué dice ese papel? Preguntó Yareli, su voz temblando, sintiendo que el ambiente había cambiado drásticamente. Ya no comía mangos. Levanté la vista y miré a Rogelio directamente a los ojos, clavándole mi mirada en los suyos. Dice, comencé, mi voz ganando fuerza y volumen con cada sílaba, llenando la habitación, dice que esta casa, este terreno, y todo lo que hay dentro, no es tuyo, Rogelio. Nunca lo fue. Ni un ladrillo. ¿De qué estás hablando? Rogelio intentó reír, pero sonó como un graznido de un animal herido. Yo firmé la hipoteca. Yo pagué las mensualidades todos los meses. Esta casa está a mi nombre en el registro. No, Rogelio, respondí, sintiendo una oleada de poder recorrer mi columna vertebral. Tú firmaste un contrato de arrendamiento con opción a compra simulada. Mi padre era un genio financiero, mucho más inteligente que tú y tu madre juntos. Él sabía que eras un cazafortunas desde el día que te conoció. Así que creó un fideicomiso blindado. Caminé alrededor de él, leyendo el documento en voz alta, como un juez dictando sentencia. El inmueble ubicado en Paseo de la Reforma número 245 es propiedad exclusiva y perpetua del fideicomiso hereditario Mireia Santos. El señor Rogelio Martínez figura únicamente en el contrato como ocupante dependiente autorizado. ¿Ocupante dependiente? Gritó Bernarda, como si la hubieran abofeteado. Eso es mentira. Mi hijo es el vicepresidente de ventas de la empresa. Él gana millones. Él nos mantiene a todos. Me giré hacia mi suegra con una sonrisa de lástima genuina. Ay, Bernarda. ¿De verdad te creíste esa mentira? Suspiré, negando con la cabeza. Rogelio es un gerente de ventas junior. Su puesto de vicepresidencia es un título honorario, una etiqueta vacía que yo le conseguí y pagué a través de los contactos de mi padre para que no se sintiera inferior a mí. ¿Y su sueldo? Su sueldo real apenas alcanza para pagar la gasolina de ese BMW y sus almuerzos. Mentira. Bramó Rogelio, su cara pasando del pálido al rojo intenso. Yo pagué el coche. Yo pago las tarjetas American Express. Tú pagas con una tarjeta adicional Black que está vinculada directamente a mi cuenta del fideicomiso, le espeté, lanzándole un estado de cuenta bancario a la cara. Yo he estado cubriendo tus deudas de juego en Las Vegas, las 3 cirugías plásticas de tu madre, y por lo que veo en los últimos extractos bancarios de este mes. Saqué otra hoja de la carpeta, una lista detallada de transacciones recientes resaltadas en amarillo neón.
También he estado pagando las cenas románticas en el Puyol, las noches en el Hotel Four Seasons y miré a Yareli, las joyas de Tiffany y esa bolsa Louis Vuitton para tu amante. Yareli se quedó helada, con la mano todavía aferrada al relicario en su cuello, como si le quemara la piel. Espera, ¿qué? Balbuceó Yareli, mirando a Rogelio con horror. ¿Tú pagaste este collar? ¿Y la bolsa? ¿Y el anticipo del coche que me prometiste? Todo, querida, le dije con suavidad letal. Todo ha salido de mi dinero. Del dinero de la mujer estéril, inútil y aburrida, a la que tanto desprecian. Ustedes han estado viviendo, comiendo y vistiendo gracias a mi herencia. Rogelio estaba temblando visiblemente. Se estaba desmoronando. Su realidad fabricada, su ego inflado, se estaba cayendo a pedazos frente a las dos mujeres a las que quería impresionar. Pero la casa, insistió él, desesperado, aferrándose a un clavo ardiendo. La ley dice que después de 5 años de matrimonio es bien mancomunado. Tengo derechos. No cuando hay un fideicomiso de protección patrimonial previo al matrimonio, intervino Amparo con su voz calmada y sabia. Y hay una cláusula muy específica y dolorosa, señor Rogelio. La cláusula 14b. Mireia, por favor, léela para que les quede claro. Busqué la cláusula en el documento. Estaba subrayada en rojo. En caso de disolución del vínculo matrimonial por causa de infidelidad comprobada, o en caso de intento de desalojo, maltrato o coacción del beneficiario principal, yo, por parte del ocupante dependiente, tú, todos los derechos de uso, goce y habitación del ocupante cesan de manera inmediata, automática e irrevocable. Cerré la carpeta de golpe. El sonido fue definitivo, como una guillotina cayendo. Eso significa, Rogelio, que desde el momento en que entraste por esa puerta con tu amante del brazo y me diste 5 minutos para irme, activaste la cláusula de autodestrucción. Ya no vives aquí. Legalmente, en este preciso segundo, estás allanando mi propiedad privada. Eres un intruso. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, asfixiante. Se podía escuchar el zumbido de una mosca contra el vidrio. Bernarda se había puesto blanca como el papel, su maquillaje parecía agrietarse sobre su piel vieja. Yareli miraba a Rogelio con una mezcla de horror y asco, como si acabara de descubrir que el príncipe azul era en realidad un sapo verrugoso. Rogelio, susurró Yareli, retrocediendo. Dime que es mentira. Dime que tú eres el dueño. Me dijiste que eras millonario. Me dijiste que esta mansión era de tus abuelos, que tenías pozos petroleros. Rogelio no podía hablar. Abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua, buscando aire, buscando una mentira más que lo salvara. Pero ya no le quedaban mentiras. Te mintió, Yareli, dije suavemente. Rogelio, no tiene nada. El BMW es un leasing a nombre de mi empresa que yo pago. El Rolex que lleva puesto, me acerqué a él y le agarré la muñeca, levantándola para que ella lo viera. Amparo, tú que trabajaste con mi padre y conoces de relojes, puedes decirle a la señorita qué es esto. Amparo, experta conocedora de todo lo auténtico gracias a los años sirviendo a mi padre coleccionista, ni siquiera parpadeó. Es una réplica china de clase A, comprada en el barrio de Tepito. Vale unos 3.000 pesos si sabes regatear bien. Se le nota en el bisel, está mal alineado. Yareli soltó un grito ahogado, como si la hubieran quemado, y se alejó de Rogelio corriendo hasta chocar con la pared. Eres un fraude. Chilló ella, histérica. Me prometiste una vida de reina. Dejé a mi novio el futbolista por ti. Estoy embarazada de un pobre. Cállate, Yareli. Gritó Rogelio, perdiendo los estribos, con las venas de la frente a punto de estallar. Mireia, esto es ilegal. No puedes hacerme esto. Soy tu esposo, bueno, tu ex esposo. Tengo derechos humanos. Mi madre es una anciana enferma. Yareli está embarazada de mi hijo, de tu sobrino político. Y ese hijo es tu responsabilidad, no la mía, dije fríamente.
Tienes razón en una cosa. Tienes derechos. Tienes derecho a salir por esa puerta con lo que traigas puesto. Y nada más. Ni un alfiler más. No me voy a ir. Gritó Bernarda, aferrándose al respaldo del sofá como si fuera un salvavidas en el Titanic. Esta es mi casa. Yo puse las cortinas, mentira, las pagué yo. No me moverás de aquí a menos que sea muerta. Amparo miró su reloj de pulsera, un reloj sencillo pero auténtico y suizo. Señorita Mireia, creo que los 5 minutos que le dieron ya pasaron hace rato. Y según mis cálculos, la patrulla de la Guardia Civil que llamé hace 15 minutos debe estar cruzando el portón de seguridad ahora mismo. Como si fuera una obra de teatro perfectamente coreografiada por el destino, el sonido de sirenas se escuchó acercándose por la calle, creciendo en intensidad. Luces azules y rojas empezaron a rebotar en las paredes de la habitación, iluminando las caras aterrorizadas de mis verdugos como en una película de terror. ¿Llamaste a la policía?, preguntó Rogelio, con la voz quebrada por el miedo puro, retrocediendo hasta tropezar con la cama llena de lencería barata. No, Rogelio, dije, caminando hacia la ventana con tranquilidad para ver a las 2 patrullas entrar en el camino de acceso. Yo no llamé a nadie. Amparo es la albacea legal de mi padre. Ella tiene la obligación penal de proteger los activos del fideicomiso. Si ella ve a intrusos robando joyas o dañando la propiedad, tiene que llamar a las autoridades o ella iría a la cárcel por complicidad. Es la ley. Y la ley es dura. Me giré hacia ellos por última vez. Ahora, devuélvanme todo. Y cuando digo todo, es todo. La entrada de los oficiales de la Guardia Civil fue el golpe final de realidad que necesitaban para entender que su mundo de fantasía había terminado. Eran 4 agentes, 3 hombres y una mujer, con rostros serios, armas en el cinturón y uniformes tácticos. Entraron con profesionalismo, guiados por Amparo, quien les mostró los documentos de propiedad y la orden de restricción inmediata que venía adjunta en la carpeta roja. Mi padre, en su infinita sabiduría, pensaba en todo. Buenas tardes. ¿Quién es el ciudadano Rogelio Martínez?, preguntó el oficial al mando, un hombre corpulento con bigote y voz de trueno. Soy yo, dijo Rogelio, intentando recuperar un poco de su arrogancia habitual, alisándose el saco, aunque le temblaban las rodillas visiblemente. Oficial, esto es un terrible error doméstico. Mi exmujer está histérica por el divorcio y... Ciudadano, tenemos una denuncia formal por allanamiento de morada, intento de robo de bienes patrimoniales de alto valor y daños a la propiedad privada, interrumpió el oficial, sin dejarse impresionar por el traje de Rogelio. Los documentos de la señora Mireia Santos son claros y están notariados. Usted no tiene derecho a estar aquí. Le pido que abandone el inmueble inmediatamente por su propio pie o lo sacaremos esposado. Pero, mi madre, mi prometida está embarazada, balbuceó Rogelio, señalando a las mujeres. Eso no es asunto nuestro. La ley no hace excepciones. Salgan ahora o tendremos que usar la fuerza pública. Bernarda, al ver que su autoridad de matriarca no valía nada ante la policía, intentó su táctica de manipulación final. Se tiró al suelo dramáticamente, agarrándose el pecho, gimiendo y pataleando como una niña. ¡Ay! Me da algo. El corazón. Me están matando. Asesinos. Quieren matar a una pobre anciana indefensa. Policía, ayúdeme, me está agrediendo mi nuera. Los oficiales ni se inmutaron. Habían visto este teatro 1000 veces. La mujer policía se acercó a Bernarda con paso firme. Señora, levántese. Deje el drama. Si necesita una ambulancia la llamamos, pero la van a sacar en camilla directo a la calle y le cobraremos el servicio. No se puede quedar aquí. Arriba. Mientras Bernarda montaba su espectáculo patético, yo me dirigí a Yareli. Ella estaba arrinconada contra la pared, protegiendo su bolso de diseñador falso con ambas manos, llorando rímel negro por las mejillas. El collar, dije, extendiendo la mano abierta. Yareli me miró con odio, pero también con un miedo profundo. Vio a los policías armados.
Sabía que no tenía escapatoria. Toma tu maldito collar, dijo, desabrochándose el relicario con manos temblorosas y lanzándolo al suelo con desprecio. La medalla de oro repicó contra la madera del piso. Me agaché lentamente a recogerla, la limpié con mi manga y me la puse alrededor del cuello. Sentí el peso frío del oro sobre mi piel y con él, sentí que el espíritu de mi madre volvía a mí. Ahora el bolso, dije. ¿Qué? Yareli abrió los ojos desmesuradamente. Es mío. Es un regalo. Tiene mis cosas. Comprado con mi dinero la semana pasada. Tengo la notificación del cargo de 45,000 pesos en mi celular. Dámelo. O le digo a la oficial que te registre por robo flagrante. Y el robo de esa cantidad es delito grave, no sales bajo fianza. Yareli miró a Rogelio buscando ayuda, pero él estaba ocupado tratando de explicarle al oficial que no podía irse sin sus trajes italianos. Rogelio la ignoró. El gran amor se había esfumado en el momento en que se acabó el dinero. Llorando de humillación, Yareli vació el contenido del bolso sobre el sofá. Maquillaje barato, un teléfono con la pantalla rota, chicles y unas llaves. Me lanzó el bolso Louis Vuitton vacío a los pies. Muerta de hambre. Me gritó, escupiéndome las palabras. Quédate con tus trapos. Ojalá te pudras sola en esta casa gigante. Vieja amargada. Mejor sola que mal acompañada, mantenida y ladrona, respondí con una calma que la desarmó. Oficial, llamó Amparo, señalando a Bernarda, por favor asegúrese de que la señora Bernarda no se lleve los candelabros de plata del siglo XIX que estaban en la consola. La vi metiéndoselos en el bolso grande hace un momento, mientras fingía el infarto. La oficial mujer obligó a Bernarda a abrir su enorme bolso de marca falsa. Efectivamente, allí estaban, envueltos en una bufanda, 2 candelabros antiguos de plata esterlina. Esto es robo, señora, dijo la oficial con severidad. ¿Quiere que la esposemos y la llevemos al Ministerio Público? Bernarda se puso roja de vergüenza, un color que contrastaba horriblemente con su cabello teñido. Para una mujer que vivía de las apariencias y del, ¿qué dirán?, ser tratada como una ladrona común delante de la servidumbre y la policía era un destino peor que la muerte. Fue un error. Chilló Bernarda, lanzando los candelabros al sofá. Pensé que eran míos. Son regalos de mi hijo. Fuera. Ordenó el oficial al mando. Todos fuera. Ahora. El desfile hacia la salida fue una procesión patética. Rogelio iba primero, cargando solo una caja de zapatos con algunas pertenencias personales irrelevantes, con la cabeza baja, los hombros hundidos, sin atreverse a mirarme. Yareli iba detrás, llorando ruidosamente, descalza porque no encontraba sus zapatos en el desorden que ella misma había creado, insultando a Rogelio entre sollozos. Me arruinaste la vida. Eres un perdedor. Un mentiroso. Me dijiste que eras rico. Y finalmente, Bernarda, apoyada en el brazo de un policía que prácticamente la empujaba para que caminara más rápido, lanzando maldiciones gitanas hacia mí y hacia Amparo. Te vas a arrepentir, Mireia. Dios te va a castigar. Nunca serás feliz. Te vas a morir sola. Los vi salir por la puerta principal. Los vi cruzar el vestíbulo. Los vi atravesar el jardín destrozado donde yacían mis rosales muertos. Los vi llegar al portón de hierro. Justo en ese momento, como si el cielo de la Ciudad de México hubiera estado conteniendo su propia furia para coincidir con la mía, las nubes grises que se habían acumulado toda la tarde decidieron romperse. Una tormenta de verano, de esas violentas, eléctricas y repentinas, se desató sobre la ciudad. La lluvia cayó como una cortina de acero líquido. En segundos, estaban empapados hasta los huesos. Rogelio intentó abrir la puerta de su BMW desesperadamente, jalando la manija. Pero estaba bloqueada. Amparo, dije, mirando la escena desde el ventanal seco de mi sala. Las llaves del coche también se quedan, señorita, dijo Amparo con una satisfacción tranquila.
El contrato de leasing está a nombre de la empresa constructora de su padre. Ya mandé la orden de bloqueo satelital hace 10 minutos. Ese coche es un ladrillo de 2 toneladas. No se mueve. Rogelio golpeaba el cristal del auto con los puños, desesperado, gritando al cielo, mientras el agua le arruinaba el traje italiano y el peinado. Yareli gritaba, su maquillaje corría por su cara convirtiéndola en una máscara de horror gótico. Bernarda se cubría la cabeza con el bolso vacío, sola, abandonada por su hijo y la amante que tanto adoraba hace apenas 20 minutos. Cerré la puerta principal con suavidad. El ruido de la lluvia, los truenos y los gritos quedó amortiguado, convertido en un rumor lejano. El silencio volvió a la casa. Pero esta vez no era un silencio vacío, triste o tenso. Era un silencio limpio. Un silencio de paz. Me quedé parada en el vestíbulo, respirando el aire que, por primera vez en 8 años, sentía completamente mío. Amparo se acercó a mí y me puso una mano cálida y rugosa en el hombro. ¿Estás bien, mi niña? Miré a esa mujer, mi segunda madre, mi salvadora, la guardiana de mi vida. Estoy mejor que bien, Amparo. Estoy libre. Siento que puedo respirar. ¿Quieres que te prepare un té de tila para los nervios? No, sonreí, una sonrisa que me llegó a los ojos y me iluminó el rostro. Quiero vino. Abre esa botella de Petrus del año 2000 que Rogelio estaba guardando celosamente para una ocasión especial. Creo que esta es la ocasión más especial de todas. Nos sentamos en la sala, entre el desorden de los muebles movidos y las huellas de barro de los intrusos. Brindamos con el vino tinto, oscuro, complejo y rico. Miré por el ventanal. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Podía ver las siluetas borrosas de Rogelio, Yareli y Bernarda en la calle, fuera del portón, tratando de parar un taxi bajo el diluvio. Nadie paraba. Los autos pasaban salpicándolos de agua sucia. Eran 3 figuras miserables, despojadas de su arrogancia, reducidas a lo que realmente eran, nada. Vi cómo Yareli empujaba a Rogelio y él caía en un charco de lodo. Vi cómo Bernarda le gritaba a Yareli. Se estaban devorando entre ellos. El amor y la familia sólida que tanto presumían no había durado ni 5 minutos bajo la lluvia de la realidad económica. Me di cuenta de que no sentía odio. Ni siquiera lástima. Solo sentía una profunda, inmensa indiferencia. Eran como los personajes de una mala película que había terminado y cuyos créditos ya estaban pasando por la pantalla. Ya no eran mi problema. Amparo, dije, mirando mi jardín destrozado, donde la lluvia convertía la tierra removida en fango. Mañana llama al mejor paisajista de la ciudad. Quiero plantar todo nuevo. ¿Rosas otra vez, mi niña? Preguntó ella. No. Las rosas tienen espinas y necesitan mucho cuidado. Quiero lavanda. Mucha lavanda. Quiero que todo huela a limpio, a calma y a sanación. Y quiero vender la casa. Amparo me miró sorprendida, con la copa de vino en la mano. ¿Vender la casa? Pero tu padre, esta casa es la joya de la herencia. Mi padre quería que fuera feliz, no que fuera la guardiana de un museo de malos recuerdos. Esta casa está manchada, Amparo. Tiene fantasmas en las paredes, tiene ecos de gritos y mentiras. Con el dinero de la venta, compraremos ese ático en Polanco que tiene vista al Parque Lincoln. Y abriré mi propia galería de arte. Ya no quiero restaurar el pasado de otros. Quiero curar y pintar mi propio futuro. Han pasado 6 meses desde aquella tarde lluviosa. La vida tiene una forma curiosa y perfecta de poner todo en su lugar. Vendí la mansión de Lomas a un precio récord a un embajador extranjero. Ahora vivo en un espacio abierto, lleno de luz natural, donde no hay sombras ni rincones oscuros. Mi galería de arte, Renacer, se inaugura la próxima semana con una exposición de artistas mujeres. ¿Y ellos? Bueno, las noticias vuelan en esta ciudad pequeña. Supe que Rogelio fue despedido de su empresa una semana después del divorcio. Al parecer,
cuando corté el flujo de dinero y la tarjeta Black, intentó usar la tarjeta corporativa para pagar sus deudas personales y lo descubrieron en una auditoría. Ahora tiene varias demandas penales por fraude y abuso de confianza, y vive en un pequeño departamento en una zona peligrosa de la ciudad, escondiéndose de los cobradores. Yareli, pobre e ilusa Yareli. El bebé heredero resultó no ser de Rogelio. Al parecer, cuando vio que Rogelio estaba en la ruina absoluta, confesó entre gritos que el hijo era de su exnovio, el instructor de gimnasio, y se fue con él. Dejó a Rogelio solo con sus deudas y su ego destrozado. Y doña Bernarda, la gran matriarca de cartón. Tuvo que vender su casa en el pueblo para pagar los abogados de Rogelio. Me contaron que ahora vive arrimada con una hermana que la odia, y que se pasa los días quejándose de la nuera malvada y bruja, que le robó todo. Nadie le cree. Ha terminado sola, amargada y pobre. Ayer recibí un correo electrónico. Estaba en la carpeta de spam. Era de Rogelio. El asunto decía, perdóname. Mamá está muy enferma. Lo abrí por curiosidad morbosa. Era un texto largo, patético, lleno de faltas de ortografía y desesperación. Me decía que Bernarda había sufrido un preinfarto, que no tenían dinero para las medicinas, que Yareli le había robado lo poco que le quedaba antes de huir. Me rogaba, apelando a los buenos tiempos y al amor que nos tuvimos, que le prestara algo de dinero. Solo por humanidad, decía. Tú eres buena. Miré la pantalla de mi computadora. Miré mi mano, donde ya no había anillo de casada, solo mis dedos manchados de pintura y barniz, dedos trabajadores que creaban belleza. Pensé en los rosales arrancados. Pensé en el perfume de mi madre roto en la basura. Pensé en los 8 años de insultos, en cómo me hicieron sentir menos mujer, menos humana. ¿Humanidad? La humanidad se demuestra con los humanos. Ellos habían actuado como parásitos. Moví el cursor hacia el botón de responder. Escribí una sola línea. Lo siento, Rogelio. Mi dinero es para los vivos. Ustedes murieron para mí el día que tocaron el recuerdo de mi madre. Borré el mensaje sin enviarlo. No merecían ni siquiera mis palabras, ni mi energía, ni mi rabia. Simplemente presioné, bloquear remitente. Cerré la computadora y miré a Amparo, que estaba regando las macetas de lavanda en mi terraza, cantareando una canción vieja. Ella me miró y sonrió. ¿Todo bien, mi niña? Todo perfecto, Amparo. Respiré hondo. El aire olía a lavanda, a lluvia fresca y a libertad. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Yo creo que la indiferencia es un plato que no se sirve a nadie, porque uno se lo come solo, en paz, y le nutre el alma para siempre. Soy Mireia Santos. Soy restauradora. Y por fin, me he restaurado a mí misma.